con inteligencia emocional, ¿verdad? Vamos a tener el primer módulo de inteligencia emocional. Vamos a estar compartiendo sobre ese tema que es fundamental y es una de las cosas principales para nuestro entrenamiento como líderes. La habilidad de poder reconocer nuestras emociones, poder gestionarlas apropiadamente, poder darles la dimensión apropiada y no subirnos, como decimos habitualmente, a cualquier bondi, como decimos en Buenos Aires, porque en realidad a veces nos subimos a situaciones que no tienen que ver con nosotros, o que tal vez si frenáramos un segundo podríamos gestionarlas mejor. De todo eso vamos a hablar hoy, vamos a aprender sobre inteligencia emocional. Buenas tardes, bienvenida Estela también. Y ahí se incorpora Sebas también. Muy bien, Sebas, ¿cómo estás? Hola, Sebas. ¿Estás, Sebas? Bueno, no sé si escucha o no escucha. ¿Estás escuchando? Sí, Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Estamos haciendo un reporte del Buenas clima tardes, Eva. estamos haciendo un reporte del clima en las distintas ciudades. ¿Cómo está el clima en tu ciudad, Sebas? Excelente. Esta es la provincia del excelente vino y del buen sol. Muy bien, excelente. Vamos a felicitar a Sebas que apareció hace poco en los medios, muy destacado con la empresa que tiene, así que ha tenido mucha repercusión mediática en los últimos tiempos. Bien, felicitaciones, Sebas, para vos y para todo el equipo. Gracias. También por el Gracias. esfuerzo, para todos, ¿no? En realidad por el esfuerzo que significa seguir adelante en este momento, que es un momento muy difícil, y acá estamos. Fíjense qué fuerza que tenemos adentro para estar acá reunidos, trabajando nosotros, conociéndonos más, es decir, tomando decisiones valientes en momentos valientes de la humanidad. Así que felicitaciones a todos y a todas por eso, ¿sí? De seguir adelante más allá de todas las dificultades que pueda haber. Vamos a saludar a Estela. Estela, ¿cómo estás? No te saludamos. ¿Querés activar tu audio? Contarnos cómo estás. ¿Cómo está el clima en tu ciudad? Móvil 4 con Estela. Hay un pequeño delay en la comunicación del móvil 4 con Estela, que ya va a activar el audio, o nos va a escribir algo por el chat, seguramente. Mientras tanto, vamos a saludar a Lore. ¿Cómo estás, Lore? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Dani? Bien, muy bien. Muy contento de estar hoy acá con ustedes. Y los que estamos haciendo un reporte meteorológico para ver cómo está el clima en tu ciudad. Yo creo que estoy cerca de donde vivís vos. Está fresco hoy. Ujú. Al lado de ayer que tuvimos como 30 y pico grados. Así Sí, que estamos de busito. sí. Así que ahora está un poquito fresco a la noche, pero en general han hecho días muy, muy lindos. Estela, ¿estás por Hermosos. ahí? Estela está tratando de desactivar el micrófono, no sabe qué le pasa. Bueno, ya ahí seguramente a ti, por el chat, te va a pasar algún mensajito. Estate atenta al mensaje del chat, que Ati te va a ayudar a... Estela, no me defraudes que soy tu profe. Muy bien, No muy fue, bien, muy a ver, bien. vamos a ver. Te voy a escribir por el chat. Ahí está, le escribe por el chat, así podemos continuar. Muy bien, mientras se van sumando más compañeros, compañeras que seguramente se van a ir sumando, vamos a empezar nuestro día con un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes están con alguien cerca, con alguna otra persona? En este caso, para el ejercicio necesitamos personas, no mascotas. Levante la mano o están completamente solos. ¿Alguien está solo? ¿Alguien está solo? Muy bien, ok, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, no, por favor, les pido que escuchen bien la instrucción Ahí está, ahora sí. Excelente, Estela. ¿Todo bien? Persevera y triunfarás. Muy bien, muy bien. Sí, Bienvenida, Daniel. Estela. Te queríamos Gracias, saludar un gusto nosotros. verte, un gusto volver a retomar la clase con vos. Parece que fue ayer porque era el webinar, Ujú. pero está muy bueno esto de recorrer un poco el país, a ver cómo está donde cada uno se encuentra. La verdad es que mi provincia, Córdoba, está ardiendo. Está bien. Estamos tratando de pedir auxilio a Los Ángeles, no sé, a niveles superiores de conciencia, porque hay gente, según lo que se dice, que son los artífices o los autores de estos incendios. No lo digo yo como un parecer, sino que las investigaciones dicen, bueno, de hecho que hay algunos detenidos, y yo creo que a pesar de todo lo que nos está pasando, hay gente que todavía tiene energía para el mal y mucha.
porque destruir la naturaleza que nos cobija, que nos da su techo, porque nuestra casa principal es el planeta, y donde vivimos tenemos esto para vivir, creo que esa gente no le va a alcanzar esta existencia para poder responder a tan enorme daño que hace, pensando no solo en la ecología, que es tremendo, los animales heridos, las casas que corren peligro, las personas, humanos que corren peligro, y sigue esta situación bastante deseando, está como todo el mundo acá piensa que de alguna manera esto se tiene que terminar, pero si es verdad que hay autores materiales que por algunos fines, sea cualquier sea, que el que sea, pero que toman esta medida, evidentemente que no están en su sano juicio. Yo creo que una persona normal no puede destruir el mundo porque algo no le guste. Así que bueno. Entendido. Y es así. Estamos así. Gracias, Estela, por tu compartir. Realmente yo en lo personal lo comparto y quiero poner una bendición sobre toda esta situación y también sobre toda la situación global que estamos pasando como mundo en general, no solamente Argentina en particular. Creo que si sumamos un poco de esas voluntades, vamos a poder ir logrando transformar cosas. Por lo pronto, los que estamos acá nos estamos entrenando para transformarnos nosotros, que es el primer paso. Así es. Después transformar Mira, a los Daniel, otros. solamente quiero agregar que entre tantas malas noticias, siempre me acuerdo de ese día que vos dijiste, yo me propongo no escuchar, no ver noticieros, tratar de estar bien porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces yo también me hice eco de esa reflexión que hiciste, y cada vez que escucho noticias así, bueno, ahora porque se da que lo comente, pero no veo televisión desde que empezó la cuarentena, escucho de tanto en tanto algo de la cadena 3, que es la radio que se escucha en todo el país, y alguna cosa que sale en el WhatsApp de que algo así que esté como filtrado. Pero te agradezco esa reflexión porque a mí me sirvió muchísimo. Muchísimas gracias a vos, Estela, por este compartir, y a veces hacen falta poner en contexto las cosas y estamos simplemente compartiendo, y este espacio es para eso también, para expresar lo que sentimos, y justamente hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de inteligencia emocional. Entonces, buenísimo. Te quería pedir, Estela, si podés silenciar tu micrófono, así podemos continuar la clase. Entonces vamos silenciando y habilitamos de vez en cuando para poder compartir entre todos. Los quiero invitar a hacer un ejercicio muy breve, que es que aquellos que están, es para tanto si estás solo o sola en tu lugar, como si tenés alguna persona cerca. Si tenés alguna persona cerca o querés salir de pronto, no sé, a ver a tu vecino un instante y volver, barbijo de por medio, ya saben el tema de la distancia social, me gustaría que tomes un lápiz y un papel y que vayas y le preguntes a las personas que tengas alrededor o la persona que tengas alrededor, si quisieras levantarte, irte y salir de tu casa y volver, vamos a tener aproximadamente unos 4 minutos para hacer este ejercicio, que le preguntes qué es la inteligencia emocional para ellos, para ver qué definiciones obtenemos, ¿sí? También le podés mandar por ahí a llamar a un amigo por teléfono, es decir, ingeniátelas para obtener algunas definiciones de inteligencia emocional, y nos vemos acá en 4 minutos, ¿sí? Son 9:13, es decir que en 4 minutos más, a las 17, volvemos a retomar y ya empezamos la clase con todo. ¿Se animan? ¿Sí? Vamos a poner música así rítmica, como para que todos salgan a hacer corriendo el ejercicio 4 minutos y nos vemos enseguida. Gracias. Ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, straight masterpiece. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot.
estoy acá. Hola André, ¿cómo estás? Estamos haciendo un Estoy ejercicio. acá en mi estudio. No, lo estoy haciendo por WhatsApp. Llegaste justo, Andrea, muy bien, muy bien, muy bien. Y estaba saludando a la otra Lo Andrea estoy que haciendo. acaba de entrar y le estaba contando que Ah, estamos perdón. haciendo un ejercicio. Así que ahí no hay problema, no hay problema. Falta un minuto todavía. Muy bien a todos y a todas, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿Bien? Excelente, muy bien. Vamos a compartir brevemente, a modo de un check-in, el resultado de este experimento que hemos hecho. ¿Sí? Vamos a empezar con Caro. Caro, activa tu micrófono, por favor. Así podemos compartir. Bueno, El yo ejercicio consistía en ir y ver qué opinaba la gente o cuál era la definición que tenían algunas personas sobre qué es la inteligencia emocional. A ver, Caro. Bueno, aquí está mi hijo, él me dijo, para mí la inteligencia emocional es actuar en base a mis emociones. Y mi hermano me dice, es el tipo de inteligencia relacionado con los sentimientos. Es como el cerebro reacciona a distintos estímulos y cómo funciona la parte emotiva o sentimental de las personas. Muy bien, buena definición, buenos conceptos. Vamos ahora con Lore, que la tenemos acá. Muy bien, Lore. Yo le pregunté a mi esposo, es el tipo de inteligencia que te permite manejar las emociones propias y entender la de los otros. Muy bien, excelente. Seguramente tomó un curso por ahí de inteligencia emocional. Algo fue Y el nene captando. de 7 años también quiso definir. A ver. Que uno se da cuenta cuando se tiene que emocionar. 7 años. Bien, muy bien, excelente. Vamos con Emilio. Dani, yo la llamé acá a mi vecino, que es lo que más cerca tengo, porque estoy Sí. solo en este momento, y me dice que es reconocer sus emociones en base a sus sentimientos. Muy bien, excelente. Una buena aproximación. Ahí, Adriana. Y después vamos Sí, con yo le Estela. pregunté a mi hija y me dijo que para ella es la forma en que las personas manejan las emociones. Ok, muy bien, excelente, gracias Adriana. Estela. ¿Me estás escuchando? Hacé así con la mano, si me estás escuchando, con el dedo, me está escuchando, muy bien. Lo que no puedes es hablar. Entonces, a ver Andrea Sutión, ¿estás por ahí, André? Acá estoy. Muy bien. Bueno, A ver, ¿qué pudiste recolectar yo le mientras mandé un Estela se mensaje a conecta? una amiga. Le mandé un mensaje a una amiga y me mandó por WhatsApp. Es la habilidad que tiene cada uno para poder entender, expresar o gestionar nuestras emociones y tener capacidad de entender la de los otros. Este grado de habilidad y capacidad habla de mayor o menor inteligencia. Me dice, y agregaría la capacidad también de reconocer esas emociones. Excelente, muy bien, muy buena definición, muy, muy completa. ¿Vos, Ati, anotaste algo? ¿Hiciste el ejercicio? ¿Sí? ¿También? Sí, Bien. le mandé un mensaje a mi novio y él me dijo, alguien que tiene la facilidad de demostrar las emociones manifestándolo, por ejemplo, con el cuerpo y el baile. Bien, por ejemplo, otra visión alternativa, muy bien. ¿Sebas? Yo acá estoy con uno de los chicos que es uno de las jóvenes, uno de los jóvenes promesas del equipo. Muy Y me bien. dice, pero decime algo. Le digo, no te puedo decir nada porque va a estar sesgado por esa definición. Y me Claro. puso, está acá enfrente mío en el escritorio, me puso, saber en nuestra mente que estamos bien y que podemos controlar las emociones. Muy bien, excelente, muy bien. Y nos queda Estela, que está tratando de ver un tutorial en YouTube para ver cómo desactiva el micrófono. Estela, vamos a hacer lo siguiente, no te compliques. Si querés escribí
lo que pudiste recolectar. A ver, Ah, acá bien, está, excelente. está. Ahí sí, vamos. Ahí está. Bueno, Con tu mira, ejercicio. también me mandó mi hija, viste que todos recurrimos a la familia, Bien, bien, un bien. mensajito bastante, creo que es bastante interesante, A ver, ¿qué dice? porque aporta, dice que son las habilidades psicológicas del ser humano para comprender, expresar y manejar las emociones. Bueno, es casi como manejar las emociones propias, reconocer y entender la de los otros y poder así armonizar la vida con los semejantes. Muy bien, muy buena definición. Después, Bien, bueno, yo he tenido otra parecida, porque siempre era de gestionar, yo tenía otra que era gestionar las emociones propias y ajenas. O sea, exacto. La la habilidad para habilidad gestionar para las gestionar emociones. las emociones Excelente, propias y ajenas. excelente, Estela. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí si podés poner silenciar el micrófono, así no se mezclan los sonidos acá. Y la verdad que los felicito. Muy bueno para hacerlo en tiempo récord. En 4 minutos lograron la meta y el objetivo. Así que muy, muy bien. Hoy nos vamos a meter de cabeza. Y las definiciones que vamos a ver sobre inteligencia emocional tienen mucho que ver con eso que nos fue diciendo las personas que están cerca nuestro y que tienen por ahí edades muy disímiles. Fíjense que ustedes, por ahí gente más grande, más joven, un niño, una niña y demás, tienen opiniones o personas que por ahí no han recibido este tipo de entrenamiento, también tienen su percepción sobre lo que es la inteligencia emocional. Hoy vamos a conocer básicamente herramientas de inteligencia emocional y para eso voy a compartir la pantalla para presentarles algo de la información del día. Quisiera que me avisen si están viendo la pantalla. ¿Se está viendo? Excelente, buenísimo. Les voy a recordar, vamos a tener 2 módulos de inteligencia emocional. Hoy vamos a abarcar gran parte de este contenido. Por un lado, empezamos definiendo qué es la inteligencia emocional, el origen de la inteligencia emocional. Ahí hay algo que seguramente te va a despertar mucha curiosidad. El modelo de Meyer, Salovey y Caruso como colaborador, el concepto del doctor Barón, que es muy interesante, y que es el concepto más clásico anterior a la inteligencia emocional, que es el coeficiente emocional, ¿sí? El modelo de Daniel Goleman, el que popularizó la inteligencia emocional alrededor del mundo. Vamos a hablar sobre la relación entre la inteligencia y la inteligencia emocional, el cerebro emocional, de esto ya han estado hablando mucho ustedes con Néstor, con Graciela seguramente hablaron también, con Ceci, entonces tienen como mucha información sobre eso, yo lo voy a tocar de una manera muy, muy rápida. Vamos a hablar de componentes de la inteligencia emocional, del autoconocimiento emocional, la automotivación, cómo reconocer las emociones ajenas, cómo aplicarlo en las relaciones interpersonales, otras competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional y cómo nos damos cuenta de las expresiones emocionales y la interacción social. Todo esto, o casi todo, lo que lleguemos hasta las 9 de la noche, vamos a estar abordando hoy y vamos a continuar en el próximo encuentro. Para empezar, les quiero mostrar este gráfico que tiene, ¿todos están viendo el gráfico? ¿Sí? Bien, fíjense que es como una línea de tiempo, a modo de infografía, sobre el origen de lo que hoy denominamos inteligencia emocional. Entonces, esto empezó con Darwin en el año 1872, donde él hablaba de las emociones y la adaptabilidad de los seres humanos a las situaciones que se le van presentando. Fíjense que ya en el origen de las especies, en esa época, en ese siglo, ya Darwin estaba hablando del valor de las emociones para poder adaptarnos a las distintas situaciones que se van presentando. En 1921, Thorndike, que fue un psicólogo también, identificó la faceta social de la inteligencia. Quiere decir que la inteligencia no era solamente algo para hacer cosas o para aprender cosas, sino también que había una faceta de relación, la forma en que yo me relaciono con las demás personas. En 1958, Wechsler habló de los aspectos no cognitivos de la inteligencia en general. Los aspectos no cognitivos quiere decir que son aquellos que tienen que ver con el comportamiento, que no tienen que ver tanto con el conocimiento que me meto en la cabeza, sino cómo yo me comporto y cómo acciono frente a distintas situaciones. En 1983, Gardner habló de lo que se llama las inteligencias múltiples, y él hablaba, esto seguramente lo vieron con Néstor también sobre el tema de inteligencias múltiples, y él hablaba de una dimensión inter hacia nosotros e
e intrapersonal, es decir, inter entre nosotros, intra hacia mí mismo. Es muy interesante la teoría de Gardner sobre inteligencias múltiples. Se les recomiendo que lean algo en internet para adentrarse en este tema. En el 1988, Reuben Bar-On, así se llama este psicólogo norteamericano que tenemos acá, empezó a definir lo que llamamos el cociente emocional. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de liderazgo, siempre les he dicho que tenemos, por un lado, la inteligencia humana, ¿sí? El coeficiente intelectual, que nos miden de acuerdo a lo que sabemos, a nuestras destrezas y demás. Por otro lado, tenemos el coeficiente emocional, que es lo que definió Bar-On. Ahora lo vamos a ver en detalle en un momento más. Y por otro lado, hoy tenemos la inteligencia adaptativa, que es la fundamental en este momento y la que se está evaluando mucho en los entornos laborales y demás. ¿Qué habilidad tengo yo para adaptarme a las situaciones que se van presentando? Eso tiene mucho que ver también con la resiliencia, por ejemplo, ¿sí? En el año 90, Meyer y Salovey acuñaron el término de inteligencia emocional, es decir, que este término no es propiamente de Daniel Goleman, sino que él fue un gran compilador y un gran difusor de la inteligencia emocional a través de toda su obra, lo cual no le quita para nada mérito, sino que la hizo más accesible para todo el mundo. Entonces, en el 95 publicó su libro sobre inteligencia emocional y ayudó a popularizar el término. Por eso les decía que por ahí se sorprendían, porque en esta línea de tiempo de la inteligencia emocional nos vamos hasta 1872 por lo menos. Es decir, que desde esa época se empieza a hablar de la relación entre las emociones y nuestro comportamiento, la forma en que salimos adelante de las situaciones. Vamos a ver en este cuadro que nos muestra el modelo de Salovey y Meyer de 1997, anterior a, como veíamos recién, perdón, estoy acá, es del 90 el cuadro que les estoy mostrando es del año 90, ¿sí? En el 97 ellos hicieron como una recategorización de esta información y es justamente con la que se conforma este cuadro, pero el origen de este concepto de inteligencia emocional es del año 90, como veíamos recién. Entonces ellos básicamente dijeron que por un lado está la percepción, la valoración y la expresión de la emoción, por otro lado la habilidad para identificar las emociones de otros, inclusive a través de obras de arte, mirar una obra de arte y qué emoción me transmite esa obra de arte, a través del lenguaje, cuando yo veo de lejos una persona, tal vez no esté escuchando muy bien qué está diciendo, pero sé que está hablando y puedo detectar qué emoción la puede estar dominando. También la habilidad para poder discriminar entre expresiones precisas e imprecisas de las emociones, es decir, cuando me doy cuenta que estoy dando en el clavo en la definición de lo que estoy sintiendo, emocionalmente hablando, y cuando no, ¿sí? A veces cuando estamos en momentos emocionales intensos, nos suele pasar esto como que entramos en una confusión, o seguramente te ha pasado. Yo de hecho hace poco tuve un día que no sabía qué me pasaba, pero sabía que no me sentía bien. O sea que eso era bastante impreciso, no le podía poner un nombre, una definición a lo que estaba viviendo ese día, pero era una emoción que de alguna manera me producía disgusto, ¿sí? No me sentía cómodo con eso. También la habilidad de expresar las emociones adecuadamente, es decir, de poder verbalizarlas y de poder canalizarlas también incluso desde el lenguaje corporal, y la habilidad para identificar la emoción en los estados físicos, es decir, cuando yo veo una persona directamente, cómo se encuentra esa persona simplemente con observarla. Vamos a ver el modelo de Bar-On, que también fue un psicólogo norteamericano, y él hablaba del coeficiente emocional, que fue anterior, como vimos recién, a la definición de inteligencia emocional. Y fíjense que hay muchos componentes acá que los utilizamos en otros campos, como los campos del liderazgo, o del desarrollo organizacional, o del ámbito de la conducta de las personas. Reuben Bar-On, sería Rubén Bar-On, él afirmaba a través de su obra que hay un componente intrapersonal que tiene que ver conmigo mismo, sobre yo tomo conciencia de mis emociones, soy asertivo respecto a esas emociones, tengo un sentido de autorrealización y de independencia cuando logro identificar correctamente las emociones. También hay un componente interpersonal, es decir, entre lo que yo expreso, lo que siento, con lo que siente y expresa la persona que tengo adelante,
que se manifiesta a través de la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. Es decir, yo como ser humano, qué impacto, qué huella dejo en el mundo a través de mis acciones. Y esas huellas también hay huellas emocionales. Recuerden ustedes, para ejemplificar este punto particularmente de la responsabilidad social, acordate de algún caso o algún momento de tu primera infancia donde vos no te sentiste bien con algo que tu papá, tu mamá, tu tutor o la persona mayor con la que fuiste criado te dijo o hizo, o vos interpretaste algo que ellos hicieron o dijeron y que realmente te cayó muy mal en ese momento. Y tal vez hasta hoy lo lleves como un recuerdo o como una carga pesada dentro tuyo. Eso tiene que ver también con la responsabilidad social. Por eso que la inteligencia emocional, ahora lo vamos a ver, avanza sobre todos estos campos y nos permite también asumir una mayor responsabilidad personal sobre nuestros actos, sobre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Entonces, desde ese lugar está entendido acá la responsabilidad social. También hay un componente de adaptabilidad, hablábamos recién del coeficiente de adaptabilidad, en este modelo de Barón hay un componente de adaptabilidad que tiene que ver con la habilidad para solucionar problemas, con la prueba de realidad, que es decir, cómo afronto yo las situaciones de la realidad y las veo tal cual son, o le pongo como muchos filtros adelante que me impiden ver la realidad tal cual es, ¿sí? Hoy a la tarde me llama un cliente para hacerme una consulta en un momento muy difícil que estaba pasando en su trabajo y que tenía que ver directamente con la forma en que estaba interpretando esa situación. Eso es lo que pudimos deducir en los pocos minutos que estuvimos conversando telefónicamente. Quiere decir que cuando yo interpreto las situaciones, o le pongo un juicio, o pongo una consideración, un supuesto, por ejemplo, ya dejo de ver esta prueba de realidad, dejo de ver la realidad tal cual es, sino que la empiezo a ver como soy yo. Y ahí es donde aparece este como desvío, este sesgo cognitivo que me va desviando una interpretación que a veces puede ser correcta, pero generalmente es errónea, porque cuando me dominan las emociones, es como que la mente se paraliza y no puede procesar bien la información. Hola Santiago, bienvenido, buenas tardes. También el tema de la flexibilidad, que lo hemos venido hablando cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Qué tan flexible o no soy frente a las situaciones cambiantes. Barón hablaba muchísimo de algo que Goleman no lo habla específicamente, pero a mí me parece muy trascendente desde el punto de vista de la inteligencia emocional, que es el tema de la gestión del estrés. Es decir, cómo tolero el estrés y cómo controlo la impulsividad, de qué manera yo afronto las situaciones que son desafiantes para mi vida y cómo las resignifico, cómo las doy vuelta para obtener un resultado completamente diferente, y también cómo puedo, desde este coeficiente emocional del que hablaba Barón, que es lo que estamos analizando en este punto, el estado de ánimo en general, cómo me afecta. Si yo me siento feliz, me siento optimista, o por el contrario tengo tendencia a ser pesimista, a ver el vaso medio lleno y demás. Entonces, recuerden entonces que estamos repasando los orígenes de lo que es la inteligencia emocional. Todo este módulo de inteligencia emocional va a estar basado en el modelo de Goleman, ¿sí? Lo vamos a desarrollar un poco más extensamente, ahí nos vamos a parar, pero esta información es de contexto para que ustedes tengan más información sobre los orígenes de cómo empezó esto. Que Santiago, que recién llegás, la inteligencia emocional veíamos que empezó en la época de Darwin, en el 1872 aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? A los que estoy viendo acá en la pantalla, que yo le estoy viendo a Estela y a Santiago y a Andrea, que tiene la cámara apagada en este momento. Ahora le estoy viendo a Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Andrea ya se conectó. ¿Cómo estás, Andrea Oliveri? Caro, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Excelente, avanzamos. Entonces, miren, vamos a ver el modelo de Goleman, ¿sí? El modelo de Goleman de inteligencia emocional, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. ¿Qué característica le veo yo al modelo de Goleman? Que es muy fácil de comprender. Y de hecho, para los que llegaron un poquito demorados hoy, al comienzo hicimos un ejercicio que duró 4 minutos, donde muchos de nuestros compañeros y compañeras fueron a buscar a otra persona que tenían cerca, o algunos llamaron por teléfono a algún amigo, amiga o familiar, para preguntarle qué era la inteligencia emocional. Y ahí aparecieron un montón de definiciones súper interesantes que compartimos hace un rato acá, y que nos dieron marco para introducirnos en el tema del día. Entonces, lo que quería básicamente es presentarles el modelo de Goleman, que básicamente son estas 4
dimensiones que tienen que ver con comprender las emociones, utilizar las emociones, manejar o gestionar las emociones. No me gusta mucho la palabra manejar, considero que las emociones no las puedo conducir, o mejor dicho, a ver, déjenme pensar. Sí, podría conducirlas, ¿sí? Podría conducirlas en el sentido de llevarlas para donde quiero, sería gestionar las emociones. Es el término más preciso que encuentro en este momento. Y también percibir las emociones, ser más permeable a darme cuenta qué estoy sintiendo en cada momento y con qué intensidad lo estoy sintiendo, en qué lugar del cuerpo lo estoy sintiendo y para qué me sirve en definitiva esa emoción que yo estoy sintiendo. Fíjense que las 5 dimensiones de la inteligencia emocional de Goleman son estas que te estoy mostrando ahora. Lo otro fue simplemente como, ¿para qué utilizamos la inteligencia emocional desde Goleman? Bueno, él habla de 5 dimensiones. Por un lado, la autoconciencia, que tiene que ver con el autoconocimiento, quién soy, qué quiero, dónde estoy, por qué hago esto, cómo me impactan las situaciones de mi vida, de qué manera las voy a afrontar, de qué manera las voy a llevar adelante, en qué me veo limitado, dónde puedo desplegar mejor mi potencial. El segundo campo que vemos acá es el campo de la autorregulación. Fíjense que la autorregulación tiene que ver ni más ni menos con el balance, la posibilidad de regular dónde pongo mucha intensidad emocional y dónde no vale la pena poner intensidad emocional. Esta te diría que para mí, por lo menos en mi caso, en mi personalidad, en mi estilo de comportamientos y demás, es el punto clave, ¿no? La autorregulación emocional. Cómo frenar a tiempo, cómo de alguna manera darme cuenta de lo que estoy sintiendo en cada instante, para desde ahí elegir cuál es la regulación que le voy a hacer a mis emociones. Y eso va a determinar directamente de qué forma voy a actuar o no. Por eso es que muchas veces, cuando reaccionamos en automático frente a las situaciones que nos pasan, lo que no tenemos es autorregulación. No podemos frenar a tiempo. Somos prácticamente, como se dice habitualmente en el campo, un caballo desbocado, ¿no? Nos vamos por el impulso de lo que sentimos en ese momento y después muchas veces nos arrepentimos, porque tomamos decisiones que por ahí no son buenas o no son contributivas para lo que sería conveniente haber gestionado mejor en esa oportunidad. El otro ámbito de la inteligencia emocional de Goleman es la motivación. ¿Cuáles son mis motivadores internos? Algo de motivación vimos cuando hablábamos de liderazgo. Recordarán que hay 2 tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, la que está adentro mío y la que está desde afuera, cómo yo me motivo externamente e internamente. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la realidad que estamos viviendo hoy con la pandemia, y nos damos cuenta que tenemos que hacer a veces un esfuerzo bastante grande para estar automotivados o lo mejor posible en cada momento, porque hay situaciones que realmente, primero que son nuevas, son totalmente desconocidas, se cambian las reglas de juego permanentemente, y nosotros podemos desde ahí encontrar ese combustible interno si tenemos un equilibrio emocional apropiado, que es a eso a lo que apunta la inteligencia emocional, encontrar ese equilibrio entre nuestras emociones para poder gestionarlas mejor. Después tenemos el campo de la empatía. Hemos hablado bastante sobre la empatía al hablar de liderazgo, y la empatía, recuerden que es la habilidad de interpretar lo que el otro está viviendo, sintiendo, y de alguna manera ponerme en el lugar del otro. Es como poder mirar la vida desde esa perspectiva para ver qué información aparece. Y después todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. Cómo desarrollo yo mis vínculos con el otro, cómo me comunico gestualmente, verbalmente, paraverbalmente, que es todo lo que tiene que ver con el tono de voz, con la distancia, la proxemia entre una persona y otra, con qué personas, por ejemplo, yo me siento más cómodo dando un abrazo y con qué personas no, o si entro a un lugar desconocido, con qué personas me voy a relacionar más fácilmente que con otros, o si de pronto estoy participando de un seminario en forma presencial y me invitan a hacer un ejercicio, qué tipo de personas yo elijo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con habilidades sociales, y les diría que este campo, el de las habilidades sociales, también es estratégico en el momento actual para el campo laboral. Es decir, por ejemplo, en atención al cliente, en la búsqueda laboral, es fundamental. Si no tenés habilidades sociales para contar quién sos, expresar tus ideales, tener claridad sobre las metas que tenés en tu vida y demás, es muy difícil de poder lograr oportunidades de progreso en el ámbito del trabajo, por ejemplo. Lo puse como ejemplo porque es una habilidad de las más requeridas actualmente, ¿no? Dentro de las habilidades sociales están
todas las habilidades blandas, las que tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con los sentimientos de solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación, todas esas son habilidades sociales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ok, muchas gracias. Gracias, Adri. Ahí avanzamos. Brevemente, un pantallazo muy breve, que esto ya lo han visto con Néstor, probablemente algo con Graciela también, del cerebro emocional. Tenemos una parte del cerebro que directamente, que es el límbico, que trabaja directamente sobre las emociones y las percepciones no conscientes mías. Es decir, que hay una parte de resignificación de la realidad que la hago directamente a partir de lo que siento, que es esta partecita, donde está la amígdala y los otros órganos que conforman esta parte del cerebro, y donde está específicamente esto que llamamos el cerebro límbico, ¿sí? Recuerden, acá tenemos las otras partes del cerebro, el neocórtex, el cerebro reptiliano y demás. Por supuesto que el experto acá en todo esto es Néstor, no soy yo, así que ahí tienen un gran punto de referencia a través de las clases que ha compartido en este programa y que está compartiendo, ¿sí? Entonces vamos a mirar brevemente en esta composición del cerebro. Acá tenemos la amígdala, que es justamente el lugar que es muy chiquitito, es un órgano que tiene el tamaño de una almendra, donde se dan muchas funciones vitales para la inteligencia emocional. Entonces vamos a hablar solamente de eso, porque la parte cognitiva, que es la parte más, por ahí más del hemisferio más duro, el hemisferio izquierdo, más predominante, digamos, eso ya lo hemos hablado extensamente en los bloques anteriores, pero en la parte emocional es muy importante la atención que le prestemos a esta parte, porque de eso determina mucho nuestro autoconocimiento, la autoestima, la empatía, la responsabilidad social, el optimismo, el autocontrol nuestro, o la autogestión emocional. No me gusta la palabra control, la tengo que sacar de acá de esta presentación, y la parte de la asertividad también, ¿sí? Entonces, prestemos mucha atención a qué lugar del cerebro necesitamos estimular, que es justamente la amígdala de nuestro cerebro. Entonces, básicamente, hay dos dimensiones en la inteligencia emocional. Una dimensión que tiene que ver conmigo, donde yo puedo enfocarme en mi autoconciencia, en mi autogestión, lo que hago con las cosas que me pasan, lo que siento con lo que estoy viviendo, y también respecto a los demás, lo que tiene que ver con la empatía y con las habilidades sociales, ¿sí? Es una gran síntesis para entender por dónde va esto de la inteligencia emocional. Ahora, es importante saber qué no es inteligencia emocional, ¿sí? O sea, inteligencia emocional no es solamente ser amable o ser simpático, caerle bien a las personas, fingir calidez, dar rienda suelta a los sentimientos, decir lo primero que se me ocurre, esa gente que dice, yo soy muy frontal, y al que no le guste que se la aguante, porque yo estoy expresando todas mis emociones. Pero bueno, también hay que considerar, dentro de las habilidades sociales y de la empatía, cómo llegan esas emociones a las otras personas, ¿sí? O el vivir aparentando cercanía, eso tampoco es inteligencia emocional. Esa gente que hace como que está cerca, pero que en realidad vos no lo sentís, ¿sí? Entonces, la inteligencia emocional tampoco tiene nada que ver con el género, es decir, que podría ser de cualquiera de los géneros masculino, femenino, todos los intergéneros que tenemos actualmente, los transgéneros que tenemos, no tienen nada que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. No es eso de los hombres son más duros, las mujeres son más blandas, eso no existe, y tampoco viene determinado por los genes o el carácter hereditario. Entonces, esto es importante saberlo, porque muchas veces siempre se dicen frases al pasar que por ahí dañan mucho a las personas, como por ejemplo, uy, sos tan nerviosa como tu papá, o sos histérico como tu madre, o saliste al tío no sé cuánto que era igualito a vos, y demás, desde el punto de vista emocional. Y eso desde el punto de vista científico, por lo menos todo lo que se sabe hasta ahora, y lo que nos comenta Goleman, no es así. No hay comprobaciones científicas de que la inteligencia emocional tenga relación genética o carácter hereditario. ¿Bien? Ok. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién más apareció por acá? Apareció Flavia. Excelente. Hola Daniel y ¿Cómo andás? compañeros. ¿Todo bien, Flavia? Muy bien. Tenemos a Miriam, que estamos haciendo un pantallazo para ver todos los que están acá. Bueno, muchas gracias por sumarse. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Una duda que me quedó ahí, Daniel, ¿puede ser? Sí, adelante.
vos decías recién, y yo lo leí en Goleman, que la inteligencia emocional no es hereditaria, ni es genética, ni nada de esto. Pero me entró una duda recién cuando dijiste es igual al abuelo, al tío. ¿En alguna forma copiamos modelos de otros en la parte emocional? Sí, copiamos modelos de otros. Y desde ese punto de vista te diría, pero eso tiene que ver con mi responsabilidad, ¿no? O sea, soy yo. Nosotros entre que nacemos y los 6, 7 años, vamos conformando nuestra estructura psíquica, la estructura de personalidad, lo que llamaríamos el yo, ¿sí? Sin el yo no se configura la estructura psíquica. Por eso, por ejemplo, todo lo que nosotros vivimos entre que nacemos y los 6, 7 años es determinante para el resto de nuestra vida. Por eso de adultos a veces nos encontramos repitiendo patrones de cosas que en realidad observamos o vivimos o captamos en esa edad, en esa etapa de mi vida, ¿sí? Y lo seguimos repitiendo casi automáticamente. Entonces, sí, desde la observación, por eso que es muy importante para los que están criando niños o niñas, que tengan mucho cuidado también en la fragilidad emocional que tenemos entre que nacemos y los 6, 7 años, hasta que empezamos a socializar y a empezar a ver que el mundo no es solamente como se nos mostraba con nuestro papá, mamá o tutores con los que hemos crecido, sino que es mucho más amplio y ahí empezamos a contrastar la experiencia que tengo con la experiencia de la afuera, ¿no? Pero sí, definitivamente nosotros copiamos esos moldes. Por eso, por ejemplo, hay personas que de pronto tienen dificultades en ciertos ámbitos de su vida, emocionalmente hablando, pero que en realidad ese origen está en la primera infancia, ¿sí? Y es simplemente desde lo que vivió en ese marco, en ese entorno donde fue criado. Estos días estuve dando una conferencia donde hablaba de esto porque me hicieron una pregunta relacionada, parecida, digamos, pero que viene bien para lo que comenta Santiago, y yo ponía el ejemplo que si yo crecí en un entorno donde me sentía cuidado, donde me sentía estimulado, abrazado, un entorno amoroso, probablemente voy a tener menos dificultades emocionales en la vida. No quiero decir que no las vaya a tener, porque dificultades emocionales todos vamos a tener, pero voy a tener menos o voy a tener más herramientas de afrontamiento naturales que una persona que, por ejemplo, en mi caso, mi infancia fue súper dura, súper dura, desde el punto de vista de castigo físico, castigo verbal, castigo psicológico, o sea, muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, te criás de distinta manera. Entonces, después, bueno, tuve que hacer un proceso enorme de muchísimos años de terapia y seguir conociéndome. Hasta hoy sigo trabajando conmigo permanentemente todos los días, porque obviamente esas heridas emocionales nos quedan desde que somos chicos, ¿no? Y nos van marcando y son muchas de las limitaciones que tenemos de adultos empezaron ahí, cuando éramos chiquitos. Entonces tenemos que observar mucho también cuando hoy de adultos vemos que reaccionamos de alguna manera o no sé, que tengo como reacciones que no me doy cuenta, pero que realmente están dañando mucho a otros, convendría frenar. ¿Se acuerdan la técnica stop? Que era stop de frenar, pensar, observar y después proceder, después actuar. Bueno, frenar a tiempo e ir para atrás o todo lo atrás que pueda. Yo me acuerdo de haber tenido con mi madre, antes que falleciera, una conversación muy buena, con mi papá también, donde pude aclarar, sobre todo con mi madre, pude buscar, indagar muchos de estos aspectos, porque había información que yo no tenía, no llegaba tan atrás en mi memoria. Entonces tuve la posibilidad de tener esa conversación, que fue una conversación de esas conversaciones valientes, ¿no? Conversaciones fuertes, porque por ahí pregunté cosas que eran muy comprometidas, y que te invito a hacerlo como ejercicio, si tenés la oportunidad de tener todavía a tus padres presentes, de poder tener ese tipo de conversaciones, no para echarle la culpa, pero sí para encontrar el sentido en muchas de las cosas que hoy me están pasando en el presente. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta, Santi? Excelente. Le damos la bienvenida a Ceci, que se conectó, creo Pame también. ¿Cómo estás? Hola, Pame. ¿Todo bien? Muy bien. Estamos acostumbrando a los saludos virtuales, ¿no? Estamos todos muy virtuales. Muy bien. Espectacular. Ceci, sí. ¿Cómo estás, Flavia? Bien, tengo una pregunta, Sí. bueno, por ahí traerlo porque digo yo en esto de que estamos trayendo, que por ahí repetimos estas cuestiones familiares. La otra vez escuchaba a un adolescente que está en el último año del secundario. Cuando le pregunté que vas a seguir estudiando, me dice contador como mi papá y mi abuelo.
Y cuando yo le dije, pero ¿qué es lo que a vos te gusta contar? No, dice, en realidad a mí me gusta más diseño gráfico. Pero bueno, dice, mi papá quiere que estudie contador. ¿En cómo va toda esta cuestión después de la frustración de adulto? Y que bueno, es todo un tema realmente. Sí, eso es lo que le llamamos técnicamente los mandatos, ¿sí? Los mandatos familiares, donde había el deber ser, digamos. De alguna manera se nos obligaba a tener que hacer determinadas cosas. Te pongo un ejemplo personal, cada uno debe tener el suyo, ¿no? Mi familia, mi papá, somos una familia de clase pobre, y mi papá era verdulero, o sea que creo que les conté que nunca faltaba la comida porque siempre había verduras, por lo menos. Pero mi papá jamás imaginó que yo fuera a salir para el palo de la comunicación, o tener un programa de radio a los 8 años, o empezar a escribir en el Diario del Pueblo cuando tenía 9 años. O sea, jamás imaginó, y era algo que estaba, te diría, penalizado, y por eso también un poco toda la violencia intrafamiliar que se daba en casa, porque cuando te querés despegar del mandato que imperaba, obviamente hay reacciones del otro lado, ¿no? Y eso sigue pasando hasta hoy, como dice Flavia, y es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Si bien hay marcos de tolerancia o de apertura mental a que cada uno siga como lo que siente en su corazón, bueno, todavía hay familias, y conozco muchos de clientes que tengo que se mueven de esa manera, digamos. O sea, no es lo que hubieran querido ser, sino lo que les impusieron que sean, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasa, yo trabajo mucho con abogados penalistas, y muchos abogados penalistas, que es una disciplina del derecho que es muy fructífera económicamente hablando, pero muchos no estarían eligiendo ser abogados penalistas si tuvieran la oportunidad de elegir de nuevo una carrera. Pero tal vez, bueno, si están 30 años de carrera, 40 años de carrera, un renombre de su trayectoria y demás, bueno, se quedan anclados ahí, aunque quiero invitarte a que nunca es tarde. O sea, nunca es tarde para rediseñar e ir por la pasión que vos tengas y por lo que quieras hacer. Si en un momento te das cuenta que no es lo tuyo, no te diría tan inconscientemente patea el tablero y dedícate a hacer otra cosa, pero sí buscar la forma de integrar eso otro que te apasiona, mientras seguís haciendo por ahí un tiempo más eso que ya no te gusta tanto. Porque cuando nosotros perdemos la pasión por lo que hacemos, yo creo, por lo menos así lo siento, que nos vamos apagando por dentro, que es lo peor que nos podría pasar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta es una pregunta fundamental. ¿Lo que hago me representa? ¿Elijo todos los días esto que estoy haciendo? ¿O tengo una oportunidad mejor para poder hacerlo o continuar de otra forma mi carrera, mi trayectoria profesional, por ejemplo? Bien, ¿les parece bien que continuemos? ¿Sí? Vamos a continuar, así seguimos compartiendo el material que tenemos para hoy, que es bastante intenso. Van a recibir también mucho de este material después que finalice la clase, así que vamos a avanzar. Los quiero invitar a hacer un ejercicio donde te pido que tomes papel y lápiz, y vamos a tomar unos minutos, probablemente unos 10 minutos, para hacer un gráfico parecido a este. Entonces te pido si pueden ir copiando este gráfico, lo van a recibir después en el mail que les vamos a mandar, pero por ahora les pido que lo copien. Entonces tenemos, básicamente es un gráfico que tiene 5 columnas, ¿sí? Donde la primera dice A, acontecimiento, ¿sí? La columna B es de evaluación, la columna C es de emoción y conducta, la columna D es de debate y cuestionamiento, y la columna E es del nuevo pensamiento, ¿sí? Este es un modelo que les va a venir bien para poder gestionar las emociones, y también para darte cuenta cómo podemos ir haciendo evolucionar nuestro esquema mental emocional hasta transformar los pensamientos que, como ustedes vimos ya anteriormente, se alimentan de lo que le doy de mi mente subconsciente. Entonces, vamos a identificar algún acontecimiento en tu vida. Te invito a que identifiques varios, no solamente uno, acontecimientos que eran desafiantes o difíciles. Por ahí podrías tomar situaciones de este momento que te están resultando complejas, enojosas, que realmente te sentís mal y demás,
y vas a completar el patrón en cada renglón de cada uno de estos campos. Entonces acá anotaría el acontecimiento, y el acontecimiento es qué ha ocurrido. Acá abajo tenemos la guía de preguntas, ¿sí? El acontecimiento es qué ha ocurrido. La evaluación es qué creo que me ha pasado. Bien. La C es de qué emoción nos genera y lo que hacemos con esa emoción. Cómo me siento después de lo que ha pasado o mientras está pasando eso que puse acá como acontecimiento. La D es cuestionarme los pensamientos irracionales. Este es un modelo de gestión del pensamiento irracional, precisamente. Es decir, acá, en esta columna, anotaría qué pruebas reales hay para pensar lo que estoy pensando. ¿Sí? Y en la E sería nuevo pensamiento racional. ¿Qué cosa podría pensar ahora que he debatido mi pensamiento? Quiere decir, ¿qué pensamiento yo podría poner racionalmente en reemplazo de ese pensamiento irracional que tenía acá en el punto D? ¿Se comprendió la consigna? La voy a repetir muy rápidamente. A, un hecho que me está afectando. B es qué creo yo que me está pasando, ¿sí? O cómo interpreto yo ese hecho que me está pasando. El C es cómo me siento sobre ese hecho de lo que me está pasando, me está viviendo, lo que acabo de pasar, o puede ser algo que yo estoy fantaseando a futuro, que me va a pasar a futuro. Ahí es que la D es qué prueba real tengo yo para pensar lo que estoy pensando respecto a ese acontecimiento, y la E es cuál sería un nuevo pensamiento que yo le puedo poner en mi nivel consciente, en mi nivel racional, para cambiar ese pensamiento no contributivo. Creo, ¿entendida la consigna? ¿Sí? ¿Se entendió? Caro, Estela, perfecto. Vamos a tomar entonces 10 minutos, ¿les parece bien? 10 minutos para completar la mayor cantidad de acontecimientos y la mayor cantidad del cuadro, ¿sí? Es un proceso individual. A ver, ¿quieren que lo hagamos individual o lo podríamos hacer en parejas también si quieren? A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos tomaron nota? ¿Todos anotaron el cuadro? ¿Lo dibujaron? ¿Sí? ¿Todos tienen el cuadro dibujado? Excelente, buenísimo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en dúos, en parejas. ¿Cuántos somos? A ver, ¿cuántos estamos? 15. Bien. Vamos. Bueno, ahora hay 14. Alguien quedó afuera. A ver. Vamos a armar 7 grupos. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. Muy bien. Bueno, ¿están todos listos? Vamos a ir a grupos. Entonces vamos a hacer compañero A, compañero B, se van a ayudar mutuamente a hacer el ejercicio. ¿Sí? Como ustedes quieran lo hacen y después volvemos en 10 minutos. ¿Está bien? Sí, vamos a tomar 10 minutos, así tiene tiempo de experimentar el compañero A y compañero B. ¿Estamos claros con el ejercicio? Por lo menos uno de los dos tiene que tener el gráfico. Yo igual me voy a meter en la sala para ver si le falta a alguien el gráfico. Voy a iniciar ahora los grupos, así que nos vemos en un ratito, ¿sí? ¿Está bien? Estamos, nos vemos. La bienvenida a María Alejandra, así que estamos todos. ¿Cómo le fue con el ejercicio, con su compañero o compañera, los que lo tuvieron, o con su gran compañía, los que estuvieron solos? ¿Cómo le fue? Nada mal, no hice nada yo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir? A ver, Laura, que no compartiste hoy. ¿Cómo te fue con el ejercicio? Algo breve de cómo te fue. Muy, pero muy bien. Estuvimos con Andrea charlando. No llegamos a compartir lo que nos pasó a las dos, pero estuvo muy lindo esto de diferenciar las distintas cosas. Y bueno, nos tomamos el tiempo para profundizar. Nos dimos el gusto. Bueno, así que estuvo bueno, muy lindo. Bueno, muy bien. Un testimonio más. Vamos a ver a quién de Pame. ¿Pudiste hacer el ejercicio? Sí, pudimos hacer el ejercicio de ida y de vuelta. A mí, yo puse que el acontecimiento que me estaba pasando ahora es que estaba teniendo algunas conversaciones difíciles a nivel laboral,
fuimos tratando de pasar estos cinco pasos. En la parte de evaluación puse que sentía que necesitaba como capacitarme más en eso. Quizás no lo entendí muy bien, espero haber entendido bien la consigna. Justo tuve una llamada y me parece que agarré ahí por en la emoción y la conducta puse que me sentía dubitativa, sentía como que necesitaba un poco más de capacitación con respecto a mi oratoria y a A ver, si tienen el micrófono abierto, si lo pueden silenciar, les agradezco mucho. Gracias. Te seguimos escuchando, Pam. ahí va. Y que también me sentía como un poco ansiosa. Y en ese debate, y en el debate y en el cuestionamiento, ahí entró mi compañera también con un tema que tenía laboral, y creo que fue súper rico para las dos, porque terminamos como sacando que todavía nos faltaban un montón de cosas para aprender, y cada una se llevó una idea de la otra, de cómo abordar este acontecimiento desde afuera, ¿no? Muy las dos desde afuera de la situación, y fue la verdad que enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Pame. Por ahora va a ser el último compartir, así que espero que le hayan encontrado valor a este ejercicio. Vamos a continuar, así llegamos bien a las 9 de la noche, si me lo permiten. Para María Alejandra, que no estaba con nosotros cuando se conectó, está con problemas con internet, lo van a recibir igual el material en el envío que le vamos a hacer posteriormente. Esta técnica del ABCDE es una muy buena técnica para tomar cierta perspectiva y sobre todo poder cambiar el pensamiento que da origen por ahí a reacciones emocionales que no son muy contributivas. Así que te invito a practicarlo y siguiendo este orden te vas a poder dar cuenta en la parte del debate y cuestionamiento qué es lo que te está pasando, qué pruebas reales hay para pensar que lo que estás pensando o sintiendo desde el lado de la emoción es correcto, y si lo cambiás, lo switchás por otra cosa, vas a obtener un resultado diferente. Es como una tabla para poder cambiar, hacer ese switch emocional cada vez que lo necesitemos. Vamos a avanzar. Algunos ejemplos de los beneficios de la práctica de la inteligencia emocional. Vamos a tener más autocontrol de nosotros mismos. No vamos a estar todo el tiempo como al borde de la emoción permanente. Vamos a poder saber dónde ponerle el énfasis y cómo poder gestionar mejor las emociones, como dijimos antes. Aparece el factor de la resiliencia, también ligado a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la resiliencia es la habilidad de sobreponernos a desafíos inmensos que van apareciendo. Entonces ahí aparecen cuestiones como tal vez el optimismo o la fe, o poder de alguna manera darme cuenta de las cosas que estoy haciendo bien, aún en medio del momento difícil o la tempestad por la que estoy pasando. Mayor tolerancia a la frustración y a la decepción, poder gestionar mejor el estrés diario, es decir, esto vale la pena, esto no vale la pena, o qué me está pasando. Hace unos días me pasó que tuve una experiencia un poco desagradable con algunas personas, o que yo interpreté como desagradable para ser responsable, digamos, de lo que digo, y en ese momento no tuve la capacidad de poder accionar apropiadamente. Entonces me lo guardé. Lo que hice inmediatamente con una persona con la que estaba es que yo me hice una pregunta que a mí me resonó muy mal, pero no era por la pregunta, sino por el momento que yo estaba viviendo y el momento que estaba pasando en ese instante. Y al toque me di cuenta que no podía responder en ese estado emocional en el que yo estaba. Entonces hice la técnica stop, frené, pensé, observé y procedí y dije lo siguiente: mirá, acabo de tener una experiencia que yo considero un poco desagradable, te pido por favor que me des un par de horas para que me pueda tranquilizar, serenar respecto a esto, porque si te doy una respuesta ahora a lo que me estás preguntando, te voy a contestar cualquier cosa y no te quiero lastimar. Entonces, dame por favor un par de horas, y yo, mientras lo decía, les puedo asegurar que yo me sorprendía diciéndolo, o sea, diciendo, mirá, estoy diciendo esto. O sea, eso es como inteligencia emocional en estado puro, ¿no? Y de hecho, bueno, pasaron las 2 horas, me relajé con la situación, pedí una reunión posterior, eso era un sábado, pedí una reunión por el lunes para expresar mi punto de vista sobre lo que se había presentado y que me había molestado tanto, y que sí lo hice. Entonces, fíjense cómo
la decepción, la frustración, el sentirte a veces mal por alguna situación, se puede resignificar si yo freno a tiempo. Gestionar el estrés diario, como dijimos, flexibilidad ante los cambios, respetarnos y respetar a los demás y el autorrespeto hacia nosotros mismos, la sensibilidad inteligente, es decir, saber tener el tacto suficiente, sobre todo en lo relacional con los otros, cuándo es momento, cuándo no es momento de plantear las cosas, la habilidad de escucha, la voluntad y las ganas. Esto es algo que aparece desde el aspecto de la motivación que veíamos en ese campo que define Goleman, que se estimula mucho a través de la inteligencia emocional, la proactividad, ir para adelante para seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, el estado de bienestar y felicidad interno, cuando entramos, como dice el budismo, en ese estado de contento, ¿no? Como un equilibrio interno, un flow, un fluir con las cosas que se van presentando, un estado de mayor tranquilidad y no tengo que estar tan desequilibrado emocionalmente permanentemente. Deseos de crecer, es decir, que hay algo que me invita como a conocerme más, a explorar más mis emociones, a no taparlas, a expresarlas, pero expresarlas apropiadamente, ¿sí? Me dan ganas de actualizarme, me dan ganas de progresar. Otra cosa que aparece es en esto que acá pongo de gestión de conflictos. Nosotros muy rápidamente, al aplicar la inteligencia emocional, podemos tomar distancia del conflicto y mirar otras perspectivas que tal vez, como las veíamos antes, no las podemos observar, y también aparece mucho, por lo menos en mi experiencia, el sentido de gratitud, digamos, donde aparece, bueno, pasa una situación desafiante, ¿por qué estoy agradecido con esa situación? ¿Qué me está enseñando? Eso puede ser una parte de gratitud, qué lección estoy aprendiendo de cada situación que se presenta, y también perdonarme. Una vez un conocido mío me dijo, sé más suave con vos, sé más suave con vos. Y me pareció una frase muy buena, ¿no? O sea, como no estar todo el tiempo dándome con un caño sobre la espalda y castigándome, autocastigándome porque por ahí algunas cosas no las hago bien, o cometo errores, o de pronto meto la pata en conversaciones con las personas. Entonces, aún agradecer esos momentos es importante porque me permiten crecer si me doy cuenta, ¿no? Y si tomo la posta de conciencia que eso significa para poder evolucionar y transformarlo en algo contributivo. Vamos a repasar rápidamente para que les queden bien grabados los 5 ámbitos de la inteligencia emocional de Goleman. Por un lado, la autoconciencia, el ser conscientes de qué sentimos en cada momento y de cómo nos afecta cada situación en nuestra vida. La autorregulación, la capacidad de poder gestionar mejor las emociones de lo que voy sintiendo. No es necesario engancharme en todas las situaciones que pasan alrededor y mucho menos sobre aquellas que no tengo responsabilidad. Hay muchas cosas que están por fuera de mí. Por ejemplo, lo que piensa el otro, lo que dice el otro. Además, eso no tiene que ver conmigo. Y muchas veces, a veces nos enganchamos y ahí aparece la reacción emocional. El aspecto de la automotivación a través de focalizar en nuestras metas y no en las dificultades. Esto ya lo hemos visto de que el cerebro, les dije al comienzo, que se paraliza cuando le hablo de problemas. Entonces, necesito empezar a hablarle a mi cerebro en términos contributivos, hablarle de soluciones, de posibilidades, de ideas, de alternativas. El factor de la empatía, saber cómo ponerme en el lugar de las otras personas, qué estará sintiendo, por qué esta persona me dice lo que me dice, qué necesidad insatisfecha tiene, por lo cual me lo está diciendo. Entonces, desde ahí puedo empatizar mejor con los demás, y las habilidades sociales, que no son solamente como las de comunicación, sino también relaciones amigables con los demás, relaciones cercanas y relaciones auténticas, ¿sí? En todos los planos, tanto en el personal como en el profesional. Entonces, fíjense que hay campos que tienen que ver conmigo, que son estos 3, con mi trabajo interno, la autoconciencia, autorregulación y motivación, y otros 2 campos que tienen que ver con las aptitudes sociales o lo externo, que son la empatía y las habilidades sociales, ¿sí? Entonces entiendan que van a tener estas dimensiones de la inteligencia emocional, cosas que tienen que ver conmigo y cosas que tienen que ver con la relación con los otros. Vamos a rápidamente repasar los 5 ámbitos un poco más desarrollados para que lo capten bien cada uno de ustedes, pues estamos justamente entrenándonos en inteligencia emocional. En el campo del autoconocimiento es el campo de la conciencia emocional. Reconocer lo que estoy sintiendo en cada momento, detectar, ponerle nombre a cada emoción que estoy sintiendo, y una cosa que a mí me funciona, que te invito a practicar, es que identifiques en qué lugar del cuerpo lo estás sintiendo.
Por ejemplo, cuando yo estoy muy estresado, siento como un nudo en la garganta. Cuando siento angustia, siento un nudo en el estómago. Entonces, al poder identificar en el cuerpo dónde lo estoy sintiendo, yo de alguna manera puedo ya tener un poco más de información. Otra que practico, te entrego la herramienta, va a parecer medio rara, pero la verdad que yo a veces dialogo con la emoción. O sea, le pregunto directamente adentro mío, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? Ya sé que estás ahí, por ejemplo, siento angustia. Ok, angustia, bienvenida, acá estás conmigo. Por ahí a alguno le suena medio raro, pero realmente a mí me funciona, ¿no? Le pregunto a la angustia, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por qué apareciste acá? ¿Cuál es la enseñanza que puedo sacar de vos? ¿De qué manera puedo gestionarla mejor? ¿Qué sería lo contrario a la angustia que estoy sintiendo en este momento que me puede ayudar a estar mejor? ¿Comprenden? Esto es como dialogar internamente con esa emoción que estoy sintiendo, con las emociones que son no contributivas, las emociones comúnmente llamadas negativas, ¿sí? Esto que te acabo de contar está en el ítem 2 acá, que sería esa autoevaluación más precisa de lo que voy sintiendo desde el campo de las emociones, y obviamente también al poder identificar las emociones, yo voy ganando dominio en la confianza interna de mí mismo, porque sé que no estoy como a merced de las situaciones que se van presentando, sino que realmente puedo saber que tengo las herramientas internas para poder gestionar las situaciones que se van presentando, aún las más difíciles. Te acordarás que yo te conté que tuve un coma, ¿no? Por los riñones, que tuve un mes en coma. Cuando me despierto del coma, me despierto escuchando una canción que no había escuchado nunca, una canción de Abel Pintos. Yo no la había escuchado nunca, pero resulta que mi hermano, que es camionero, había venido a cuidarme, y a la noche, cuando él se quedaba a cuidarme, él tenía, se había hecho muy amigo de las enfermeras, de los médicos de guardia y demás, entonces le permitían inclusive tomar mate adentro de la habitación de terapia intensiva donde yo estaba internado, era una habitación individual en ese caso, y escuchaba un canal de música donde pasaban esa canción de Abel Pintos, y en algún nivel subconsciente se ve que la canción me quedó, y cuando me desperté tarareando esa canción que se llama Cactus, que es una canción de Gustavo Cerati, pero en la versión de Abel Pintos. Y cada vez que escucho esa canción se me pone la piel de gallina, como decimos habitualmente, porque realmente me remonta a ese momento, ¿no? Y ahí aprendí también que yo soy el creador desde adentro mío, y te lo digo con toda la fortaleza y la emoción que siento en este momento, de cada uno de mis momentos. No existe el de afuera, por supuesto que existe gente que me puede ayudar, digamos, pero soy totalmente responsable de esa creación de mi vida. Y soy totalmente responsable qué signo le pongo, el más o el menos, a la creación de mi vida en cada momento, por más difícil que pueda parecer una situación. Entonces, cuidado con, por ejemplo, engancharte excesivamente en la negatividad del momento, o en las noticias, o en lo que dice el entorno, o en la locura circulante por tal o cual tema, o en la locura de un cliente, o en la locura de tal situación que se está presentando. Cuidado, porque le estás entregando todo tu poder y toda tu energía a eso, y eso es lo más sagrado que tenés, es todo tuyo. Y te lo digo realmente con mucha emoción, mucho cuidado con donde pones tu atención, porque la atención determina la intención con la que vas a reaccionar o accionar frente a las cosas. Entonces no le entregues eso que es un pedacito de tu poder personal a cada una de esas situaciones. Te quiero confesar que la embarramos, por supuesto que nos embarramos hasta acá, todos los días en muchísimas situaciones, pero si trabajamos en nosotros, y lo sé porque lo experimento, día tras día vamos a ser más conscientes para poder refrenar esa tendencia que tenemos a que las situaciones nos arrastren, ¿sí? Entonces, cuidado con aquello donde fijamos nuestra atención, porque ahí le entregamos todo el poder, ¿sí? Bien. Vamos a pasar al segundo campo, la autorregulación. Tiene que ver con el autodominio interno que tengo para equilibrar las emociones, confiando en mis recursos, siendo prolijo, digamos, en el proceso de autorregular las emociones. Primero la identifiqué, qué me está queriendo decir, la evalúo precisamente como hicimos en el campo anterior, a eso me refiero acá con prolijidad. Y en esta
prolijidad pondría, por ejemplo, ¿esta emoción me ayuda o no me ayuda para lo que yo quiero lograr? ¿Esta emoción me acerca o me aleja al resultado que yo quiero vivir en este día frente a esta situación en particular? Entonces desde ahí tomás una elección consciente, mente consciente, para obtener el mejor resultado a partir de lo que le meto a la mente subconsciente, como ya te he explicado en los encuentros anteriores. Y después, por supuesto, en la autorregulación van a aparecer cosas nuevas todos los días. Ahí es donde me tengo que volver un poco sofisticado en la gestión de mis emociones, porque el mundo va cambiando muy aceleradamente, el nivel de complejidad de las cosas también, y probablemente lo que me funcionaba hasta ayer en inteligencia emocional, hoy no me funciona porque los problemas son nuevos. Y ahí tengo que innovar desde mi punto de vista emocional. Es decir, bueno, tal vez las herramientas que tenía ya no me sirven, ¿qué herramienta puedo adaptar o crear para reemplazar la anterior? Y, por supuesto, adaptarme de nuevo a la situación. Quiero aclararte en el tema de la adaptación, que te sugiero también, en base a mi propia experiencia, que evites el sobreadaptarte a las situaciones. El sobreadaptarte tiene mucho que ver con el soportar, ¿sí? Soporto las situaciones. Si yo me sobreadapto permanentemente a las situaciones, te aseguro que te vas a enfermar. Vas a terminar como terminé yo, no te lo recomiendo, ¿sí? Entonces, cuidado con ese aspecto de sobreadaptarte a las situaciones. Una cosa es adaptarnos y otra cosa es sobreadaptarnos a las situaciones. Son cosas completamente distintas, ¿sí? El sobreadaptarme es cuando hay algo que no me gusta, igual lo hago una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo he vivido en otros países y tengo la experiencia donde en algunas culturas yo no me sentía muy cómodo al principio, o sea, no me sentía, o sea, es lógico, en un choque cultural no me sentía cómodo. Y yo lo que hacía permanentemente era sobreadaptarme a esas situaciones. Después entendí que no era el camino, ¿sí? Necesitaba adaptarme, no sobreadaptarme. Porque en el sobreadaptarme hasta a veces incluso entro, o entraba yo por lo menos, en una actitud casi de sumisión a las condiciones del país donde estaba viviendo, digamos. O sea que estaba entregándole como todo mi poder personal a la situación del país. En vez de adaptarme, podría adaptarme y lograr un mejor resultado. Sin embargo, yo me sobreadaptaba permanentemente, ¿sí? Esto obviamente buscaba ser querido, entrar en los círculos de donde me movía y demás. No tiene otra explicación más que eso. Pero el sobreadaptarte te pasa una factura muy, muy fuerte. Tercer campo, la motivación. Y ahí es encontrar algo que a nosotros nos motive, que nos entusiasme, que nos invite a levantarnos de la cama todos los días. Acá lo pongo como un afán de triunfo, digamos, un afán de alguna manera como encontrarle el sentido a levantarme de la cama todos los días, y sé que tal vez tiene que ver con tu propósito, tal vez con tu misión, con tu visión, con lo que vos haces en el laburo, con alguna tarea que tenés que te va a producir muchísimo placer, o con saber que una vez que termine tal cosa que no te gusta tanto, después va a venir otra que va a ser compensadora para autorregular esas emociones que veníamos hablando. En la motivación, al tener la inteligencia emocional bien desarrollada, aparece el tema del compromiso, aparece un fuerte compromiso conmigo y con los demás, muy relacionado con la empatía, que lo vamos a ver en un momento, y también, obviamente, te sentís más pila, ¿no? Tenés más ganas de hacer cosas, más entusiasmo. Bueno, Flavia hoy me contaba, Flavia hoy estuvo al mediodía, hizo un vivo con una escuela de oratoria de Chile, y Flavia se sumó al vivo, y me dice, salí tan inspirada, me dijo recién cuando se conectó, cuando terminó el ejercicio, nos quedamos un momento compartiendo a solas porque estábamos esperándolos a ustedes, y me comentó, me dice, salí tan inspirada que salí eyectada a escribir y a hacer un proyecto nuevo o algo así, una actividad nueva. Bueno, esa iniciativa, ese optimismo, esa visión alternativa sobre los problemas de la vida, es lo que se nos despierta cuando tenemos la inteligencia emocional bien ejercitada en nuestra vida. Es decir, aparecen problemas, pero los puedo gestionar mejor. Aparecen alegrías, me voy a alegrar, los voy a disfrutar a pleno, y sé también que pueden ser momentos que van a pasar. Entonces los voy a atesorar de una mejor manera. Entonces, tanto en el aspecto positivo como no tan positivo, la inteligencia emocional realmente es una herramienta fabulosa para tener ese dominio interno de quién soy, qué quiero, qué me motiva y cómo sigo para adelante. Más allá de todas las dificultades que, repito, siempre se van a presentar, son propias de la naturaleza humana. Seguimos repasando. Empatía. El campo de la empatía, de la inteligencia emocional de Goleman, en eso estamos ahora, tiene que ver con comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse. Acá aparece algo muy interesante que tiene la empatía, que es casi como que te pones al servicio del otro
para que el otro despegue, ¿sí? Esta es una muy buena cualidad para el liderazgo también. Ya lo vimos cuando hablamos de liderazgo, pero recuerden que el líder de influencia, es un líder de servicio. Estás al servicio de los demás para hacer que los demás también despeguen y desplieguen su potencial. Justamente el viernes pasado empecé a trabajar con una empresa muy, muy grande, una empresa internacional, que se dedican a todo tipo de oxígenos industriales, ¿no? El oxígeno sanitario, el oxígeno para aviones, el oxígeno para autos y demás. Y yo trabajo con el board de directivos, que son 15 gerentes, con el CEO de la filial de Argentina, y realmente hablábamos de esto, de la importancia del líder, de colocarse en un lugar de servicio de todo el equipo que tiene alrededor. Te toca circunstancialmente ser el líder en ese caso, pero mañana por ahí ya no sos más el líder. Entonces, lo mejor que podrías hacer para liderar es estar al servicio, ¿sí? Estar al servicio. Bueno, justamente acá lo que dice orientación al servicio, aprovechar la diversidad para conectarte con otras realidades, con otro tipo de personas, para poder entender también cuáles son los ruidos internos que te provocan esas realidades diferentes a la tuya, o esas creencias o paradigmas que tenemos muy arraigados, y poder ver de qué manera las puedo conciliar. Acordate que nosotros somos espejos, todo lo que me hace ruido internamente de la otra persona, de alguna manera lo tengo en algún grado adentro mío. Entonces, la empatía sirve para eso, aprovechar la diversidad para reflejarme en el espejo que es ese otro ser humano, y para poder aprender de esa otra persona todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estoy en esa disposición de servicio. Hoy lo hablaba a la tarde con un cliente que tengo, que creo que alguna vez se los mencioné, que es de la ciudad de Santa Fe, de Rosario en realidad, pero tiene negocios ahí todo por Santa Fe, en toda la provincia, y ya hace un año y pico que trabajo con él como su coach de la empresa, y estábamos hablando justamente de esto, de cómo crear aprendizaje permanente, cómo podemos transformar nuestros proyectos o nuestro negocio en una empresa escuela, ¿sí? Que todo el mundo que trabaje ahí reconozca que aprende algo mientras está con nosotros. Y eso te diría que es un legado que no se lo olvidan jamás. Como probablemente todos nosotros tenemos algunos mentores que tuvimos en algún momento de nuestra vida, y no nos olvidamos más de esa gente que nos pudo guiar, que nos pudo impulsar a ser quienes somos en la actualidad. Y también con la empatía podemos desarrollar más, desde el punto de vista del liderazgo, la conciencia de equipo, porque al poder integrar mejor estas dimensiones mías, soy más abarcativo, soy como que puedo abrazar a las personas de una manera más integradora y ver más claramente el potencial que tiene el otro frente a mí, qué puedo aprender de esa persona, qué le puedo entregar como un don mío a la otra persona para que también aprenda. Entonces, esta conciencia de que somos equipos, somos complementarios, realmente es muy valiosa desde el punto de vista de la empatía para llevar la inteligencia emocional a otro nivel. Y después, en lo que tiene que ver con habilidades sociales o la destreza para las relaciones, el poder de influencia, poder tocar los corazones de los demás, además de tocar la mente, el poder de la comunicación, poder entablar comunicaciones, transmitir las ideas claramente, presentar mis argumentos claramente. Justo estos días escribí un artículo que tienen en mi web sobre cómo argumentar de buenas maneras, porque hay distintos niveles de argumentación, sobre todo cuando tenemos diferencias de opinión con los demás. Bueno, un eje central en la comunicación, porque conflictos se van a presentar siempre. Acá tenemos el manejo de conflictos también, los aspectos de liderazgo que ya hemos trabajado en los 3 bloques anteriores, ser catalizadores de cambio, de transformaciones, es decir, que los cambios vayan motorizados a través de nuestras iniciativas, que estemos apoyando las nuevas visiones del mundo que están surgiendo. Este es un momento de altísima creatividad a nivel mundial, desde el punto de vista de todo lo nuevo que ni siquiera nos podemos imaginar que se está viniendo. Ayer, por ejemplo, leí una noticia, soy muy curioso, leí una noticia de un nuevo dispositivo que desarrolló Amazon. Saben que Amazon es uno de los principales e-commerce o plataformas de venta online más importantes del mundo, y desarrolló un sistema por el cual vas a poder pagar con la palma de tu mano. Así como lo escuchaste. Podés pagar con la palma de tu mano. Son unos dispositivos que solamente pones la mano así arriba y ya leen todos los datos de tu forma de pago y demás, sin tener que mover dinero ni nada.
Bueno, eso por supuesto hay muchas otras cosas parecidas a eso, pero esa me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque veía la demostración y me pareció algo increíble. Hoy salió un artículo que lo acabo de postear en mi Twitter, que les recomiendo que lo lean, se los voy a mencionar muy brevemente, lo tengo acá, que es, hay un autor que me gusta mucho, que se llama Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, Harari con H, ¿sí? No lo puedo escribir en el chat, si alguien lo puede escribir está buenísimo, porque no tengo el chat acá a la vista. A ver si lo puedo poner. Pero este artículo salió en Infobae, hoy si lo pueden buscar ahí, seguramente, no puedo escribir en el chat acá mientras estoy presentando. Perdón. Estuve un poco torpe, no lo puedo escribir, no lo puedo escribir. Pero les recomiendo que lo lean, está en Infobae de hoy y está en mi Twitter, que es Daniel Colombo PR, ahí lo pueden encontrar, que él habla de las destrezas que se vienen en este nuevo mundo, digamos, y son 2 destrezas muy especiales que no te voy a decir cuáles son para que las busques y lo leas y te interese investigarlo un poco, ¿no? Me pareció muy interesante ese artículo del mundo que se viene. Acá estoy viendo, acá está el chat, perdón. Excelente, gracias Alejandra, muy bien. Acá está el chat, lo había perdido, no sabía dónde estaba. Entonces, ser catalizadores del cambio, establecer vínculos, colaboración y cooperación, esencial, y el trabajo en equipo, que ya hemos visto y hemos hablado de eso muchísimo en nuestros bloques de liderazgo, ¿no? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Quisiera que tomemos un compartir con algunas reflexiones, para que esto sea como participativo y activo. Me gustaría a ver si alguien tiene algo para compartir sobre lo que venimos trabajando hasta acá, y después vamos a hacer un ejercicio para ir cerrando el día de hoy. Andrea Oliveri, ¿querés compartir algo, André? No te sientas obligada, ¿eh? No, ¿sabes qué? Ahora les voy a mandar, ya encontré el link artículo. Buenísimo, espectacular, gracias. Me intrigan esas cosas. Dale. Nada, a mí me parece súper, yo, viste que por mi trabajo hace muchos años que veo todo lo que es inteligencia emocional, y si vos me ves a mí hace 8 años, si me ves ahora, o hace 1, o ahora, yo trabajo mucho con todo eso porque me parece que es súper importante, más desde mi lugar donde yo trabajo con mucha gente, tengo un equipo a cargo, y tengo esto de que me enojo. Sí, yo estoy haciendo una diplomatura ahora en la facultad donde me recibí de martillera porque me enojo y no me doy cuenta, ¿viste? Es una cosa que me la quiero sacar de encima, la tengo de muy chica, mi papá era así, yo te escuchaba vos cuando hablabas de tu familia, y me doy cuenta que es algo que tengo de mi papá y que me cuesta un montón, y, ¿viste? Hago así, trato de hacer un anclaje, y nada, me parece súper importante la inteligencia emocional porque te cambia la comunicación con el otro. Yo a veces me miro en Zoom, viste, videos que grabo porque doy charlas o qué sé yo, y digo, por eso no soy yo, ¿viste? Yo no hablo así. Soy yo, ¿entendés? Pero yo no me veo de esa manera. Entonces está súper bueno analizarse y ver qué uno puede mejorar. Me ayudo mucho también con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, viste, no es solamente lo laboral. Para mí es súper importante, súper. Gracias, André, muy buen compartir. Ahí, Daniel, necesito que me digas algo importante. Un segundito, Estela, por favor, completo la idea y yo te dejo, ¿sí? Sí. A propósito de lo que decía Andrea, dentro del material que van a recibir, hay un par de materiales, hay uno que son 7 ejercicios para que puedas practicar la inteligencia emocional, y hay otro que escribí hace poco, que tiene que ver con ejercicios para practicar la inteligencia emocional en la familia. O sea, practicarla con los miembros de mi familia. También la puedes practicar con tus compañeros de trabajo, sirven perfectamente para eso. Te escuchamos, Estela. Si que vos dijiste algo como una buena recomendación, la sobreadaptabilidad y la adaptabilidad normal. ¿Cuál es la diferencia donde se convierte en patológico o dependiente o nocivo? Bueno, mira qué palabra le mandaste, patológico. No soy la persona autorizada, que tengo que preguntarle a algún doctor o psicólogo, si hay alguno en la sala que traiga una definición, pero entendí la diferencia, sí, entendí perfecto lo que preguntaste. No, porque lo recomendaste como que, ojo con la sobreadaptabilidad. Adaptar, no sé, cuando yo hago algo que no me gusta, o que siento que va en contra de lo que yo siento permanentemente, y lo hago para querer agradar a los demás, o porque aparentemente obtengo un beneficio. A la larga eso me daña, ¿sí? Sí.
versus la adaptación. La adaptación sería, ok, esta situación se presentó tal cual está así, ¿yo puedo influir sobre esa situación o no? Si puedo influir, voy a hacer algo para poder cambiar esa situación. Si no puedo influir, la acepto como es. Vamos a poner un ejemplo para Estela y para todos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona de mi familia, un amigo, un compañero de trabajo, que se comporta de una manera que para mí no me gusta. Por ejemplo, hace ruido al tomar la sopa, ¿no? Hace con la cuchara. A mí no me gusta y me molesta muchísimo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo cambiar ese rasgo en la persona. Podría sugerirle, podría decirle, invitarlo, decir, mirá, me resulta un poco molesto el ruido, aplicar toda mi empatía y demás, pero probablemente si la persona no quiere, no va a cambiar. Si yo me quisiera sobreadaptar a esa situación, estaría todo el tiempo tratando de cambiar a esa persona. Y ahí se me va toda la energía. ¿Comprenden eso? Yo puedo aceptar la situación, adaptarme a la situación, de que va a hacer ruido, probablemente algún día se canse, o no voy a salir a comer con esa persona o no voy a hacer más sopa, o cualquier cosa, en vez de estar intentando cambiar a la otra persona solamente porque a mí no me gusta. ¿Comprenden esto? Entonces, puse un ejemplo muy doméstico, pero esto se da en todos los ámbitos. Es decir, de hecho, acá la tenemos a Ceci Rodríguez, que es especialista en inteligencia emocional, entonces también Ceci puede hacer sus aportes sobre estos temas. Cualquier duda, Ceci o yo también estamos disponibles porque ella realmente tiene un conocimiento muy avanzado de inteligencia emocional. Así que, bueno, viene Daniel Goleman, después viene Cecilia Rodríguez. Así se lo digo. Básicamente. Pero... Dani, sí. una Adelante. consulta por el ejemplo que diste. Un ejemplo sería ese de querer cambiar siempre al otro, y otro sería aguantármela todo el tiempo sin decirle nada para no quedar mal, por ejemplo. El otro extremo de la sobreadaptación. No aguantártela, pero hay cosas donde hay batallas que no conviene librar. ¿Viste ¿viste que hay personas que son peleadoras, por ejemplo? Que hay personas que les gusta pelear mucho. ¿Conocés personas así? Que de la nada te sacan una pelea. Se me viene a la cabeza una persona que conozco que es así, ¿no? No hay ningún motivo para pelear, pero de la nada te inventa una pelea, ¿sí? O sea, está en su naturaleza. Entonces, yo muchas veces con esta persona, lo que intentaba era sobreadaptarme a la persona. Es decir, estaba todo el tiempo como queriendo que cambie ese comportamiento. Todo el tiempo. Y me sobreadaptaba. Y después dije, no, me tengo que adaptar a esto, porque si la persona es así y no quiere cambiar, bueno, me alejo de la persona, no me engancho en su discusión, no me engancho en la pelea, no le doy lugar a la pelea. Para pelear tiene que haber dos, por lo menos. Es como los chismes, ¿viste? No hay chismes si no hay dos personas, porque si no, no funciona el chisme, ¿sí? Entonces, puedo elegir qué actitud tomar frente a eso. La sobreadaptación es engancharme y quedarme enganchado, entregándole mi energía a la situación. ¿Se entiende, Laura? Yo sé que por ahí Sí, el había entendido algo opuesto, así que buenísimo. Mil gracias. Claro. Mira, igual no tomes nada esto como palabra científica así pura, porque en realidad son todas interpretaciones, y te sirve buenísimo, y si no, probalo, y si no, adaptalo, y si no, seguí buscando. Sobreadaptarlo no. Sobreadaptarlo no, adaptarlo. No, yo también. Entendí como ella, que era sobreadaptarlo, era como que tratar de adaptarse sin confrontar. Y no es así. Claro. ¿Sabes el precio Es que mortal. pagamos emocionalmente? ¿Sabes el precio que pagamos en términos de nuestra salud? ¿Sí? En términos de nuestra salud. Realmente tremendo. Tremendo. Las convivencias terminan ahí. Las convivencias puede ser. Sostenible. Claro, no hay sobreadaptación en una convivencia. Exacto. Buenísimo. Ahí te pido si puedes silenciar el micrófono, Estela, para no tener que silenciarlo yo. Así podemos, así no se escuchan los ruidos del ambiente. Gracias. Vamos a continuar, ¿les parece bien? Así llegamos justo a las 9 de la noche. Ahí voy a compartir la pantalla. Miren, este es un ejercicio que me encantaría que lo puedas hacer. En algún momento lo vas a recibir por mail, así que ahí vas a tener todo el material, donde básicamente vamos a trabajar los 5 ámbitos de la inteligencia emocional. No te preocupes en copiar nada ahora, porque lo vas a tener
por escrito en el material que te vamos a enviar después de la clase. Entonces, para trabajar esto, para desarrollar la inteligencia emocional, lo que te sugiero es que elijas un ámbito. Voy a trabajar con un ámbito personal o un ámbito laboral, ¿sí? Por ejemplo, voy a elegir el ámbito laboral. Y voy a elegir una dimensión de la inteligencia emocional. Por ejemplo, voy a elegir el aspecto de la motivación. Acá la tengo a Flavia a la vista, entonces la voy a invitar a hacer el ejercicio conmigo para darte un ejemplo. ¿Te animás, Flavia? ¿Sí? Sí. La tengo acá a la vista, por eso la elegí a Flavia, ¿sí? Muy bien, entonces, si yo estuviera haciéndolo solo, lo voy a hacer completamente solo, pero ya que la tengo a Flavia, lo vamos a hacer como un ejercicio en pareja. Entonces Flavia me va a preguntar a mí, desde Daniel, elegí un ámbito personal o laboral, elegí una dimensión de la inteligencia emocional, y después, cuando yo elija el ámbito, por ejemplo, si elijo motivación o autorregulación o empatía, me va a hacer estas preguntas. Flavia a mí. Si estoy solo, me las hago solo y me las contesto solo, ¿sí? Muy bien. Esta es tu hora de revancha, Flavia, porque estuviste sola en el grupo, así que ahora te toca compartirlo conmigo. Muy bien. Bueno. Entonces, Flavia me va a hacer las preguntas, yo voy a responder. De paso practico. Vamos. Bueno, Daniel, ¿querés elegir un ámbito personal o laboral para hacer este ejercicio? Ámbito personal. Muy bien. Ahora podrías elegir qué dimensión de la inteligencia emocional querés trabajar en este ejercicio. Empatía. Bien. Ahora que me elegiste empatía, comienzo con una pregunta. ¿Cómo te sentís en relación con tu entorno? En este momento me siento un poco aislado y me siento distanciado, no solamente por el distanciamiento social, sino porque también estoy trabajando mucho y a veces siento que me distancio de lo que el otro está sintiendo, sobre todo de mi grupo de amigos. Muy bien. Iría para coacheo eso. La siguiente pregunta. ¿Eres capaz de ponerte en los zapatos del otro? Sí, soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Sí, lo reconozco que sí, tengo esa habilidad. ¿Y de qué forma podrías mejorar tu empatía en lo personal y en lo laboral? En este caso. Bien, en este caso, claro, yo elegí lo personal, voy a responder desde lo personal. Podría focalizarme más en escuchar, ¿sí? En vez de hablar. Por ejemplo, cuando estoy conversando con mis amigos en las pocas situaciones que tenemos actualmente, porque no hay como tanto espacio de encuentro. Podría generar más espacios de encuentro también. Podría utilizar, como lo hice al comienzo de la pandemia, que yo era el que organizaba los Zooms con los amigos, para tener por lo menos 1 hora por semana de contacto entre el grupo del que formo parte y los amigos más cercanos. Me propongo esta próxima semana dedicarme un tiempo a intercambiar mensajes con ellos para saber cómo están, cómo se sienten, y no solamente ponerle corazoncitos en las redes sociales. ¿Bien? Gracias Daniel, por tu compartir. Muchas gracias, Flavia. Gracias. Gran coach tenemos ahí en Flavia. Gracias. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es el ejercicio? ¿Pueden tomar noción de esto? ¿Sí? Bien, entonces yo los invito a practicarlo si quieren con una persona, por ahí una persona de tu familia, una persona de tu trabajo, un amigo, una amiga, o directamente hacerlo solo. Puede ser un buen ejercicio para el descubrimiento e ir practicando esto de la inteligencia emocional en vos, sobre todo. Acá estamos trabajando sobre vos, ¿sí? Tips y un checklist rápido para saber si tengo inteligencia emocional alta, ¿sí? Porque siempre me preguntan, ¿cómo sé si tengo inteligencia emocional? ¿Qué significaría tener inteligencia emocional? Bueno, entonces, por ejemplo, si conozco mis puntos fuertes y los potencio, ese es un indicador de que posiblemente tenga inteligencia emocional alta. Si conecto bien con la gente, me gusta interesarme por lo demás también. Si conozco mis limitaciones y las acepto, y te diría que no solo aceptarlas, sino trabajar en ellas también. Si llevo las riendas cuando me siento de mal humor, es decir, que el mal humor no me controla. Por ejemplo, ese es un gran signo de inteligencia emocional. No espero a que me sucedan cosas positivas, las busco activamente. Es decir, que en el ir todos los días haciendo cosas, me voy conectando y atrayendo como esa realidad positiva. Voy co-creando la realidad positiva en mi vida.
no me pongo mal si digo que no, puedo poner límites, entiendo los puntos de vista de los demás, aunque no los comparta, no los justifico, pero los puedo entender y no me pongo en posición de pelea o de lucha frente a esos puntos de los otros, y no ignoro lo que siento, tengo un buen equilibrio emocional. Estas serían, te diría, algunas, también lo vas a recibir ahora, así que lo vas a tener en el material, un checklist para saber si tenés una inteligencia emocional alta. Te lo recomiendo que lo analices, que bucees un poco acá adentro para ver cómo estás. Y para terminar, por lo menos el material que traje para hoy, esta frase de Daniel Goleman, que me gusta muchísimo. Fíjense qué profunda, ¿no? Léanla, por favor, vamos a leerla en silencio cada uno. Es decir, que no solamente importa los test que hacen tradicionalmente los psicólogos, sino también medir todo eso tan intangible que está definido por nuestro mundo emocional, directamente por eso, que es justamente de lo que se trata la inteligencia emocional, ¿no? ¿Bien? Bien, nos quedan unos minutos, así que vamos a aprovecharlo para hacer un compartir final. Si les parece bien, vamos a poner una consigna que es una palabra de lo que me llevo hoy, de este encuentro. ¿Cuál es el resultado? Vamos a poner 2 palabras, miren, 2 palabras. Vamos a hacerlo así. ¿Qué me estoy llevando? Primera palabra sería, ¿qué me estoy llevando de todo el programa completo hasta ahora? ¿Y qué me llevo de esta sesión en particular, donde empezamos a hablar de inteligencia emocional? En la próxima seguimos profundizando con mucho más. Hay mucho más para indagar, para practicar y para conocernos. Entonces, lo primero es, ¿qué palabra define mi experiencia hasta ahora en el programa? Y qué palabra pongo de lo que me llevo en el día de hoy, ¿sí? Yo voy a empezar a nombrar uno por uno, si me permiten, para hacerlo de una manera más ordenada, y después yo voy a ir diciendo ahora una persona y la persona que sigue, así se van preparando con los micrófonos. ¿Les parece bien la idea? ¿Sí? Excelente, muy bien. Vamos a empezar con Pame. Vamos a empezar con Pame y después sigue Andrea Oliveri. Bueno, yo del programa en general me llevo como un universo. Eso es lo que me pasa. Y de hoy en particular me llevo como identificación, es la palabra que me resuena. Gracias, Pame. Vamos con Andrea. La primera palabra, autoconocimiento, y la segunda, escuchar. Muchas gracias, Andre. Le vamos a pasar la palabra a Flavia. Después de Flavia va a seguir Estela. Bueno, la primera palabra en cuanto al programa completo, empoderamiento, por toda la temática. Y en cuanto al día de hoy, y con esta expresión, emociones. Muy bien, excelente, excelente. Gracias. Estela, ¿estás para compartir? No te escuchamos. Activa el micrófono, por favor. La primera entonces es, ¿qué me llevo del programa en general? Y después, ¿qué me llevo de la sesión de hoy en particular? Después va a seguir Andrea, la otra Andrea, nuestra arquitecta de cabecera. Qué lindas cosas estás haciendo, Andrea. Te sigo ahí en el Instagram, me encantan muchas de las cosas que posteas. Bueno, mientras Estela resuelve el tema del micrófono, ahí vamos con Andrea. ¿Podés, Andrea, compartir? Vamos. Mi palabra de toda la formación, es, particularmente con vos, es autoconocimiento, mayor autoconocimiento. Y la de hoy, el autocuidado. Bien, muy buena clave, gracias. Ahí, Estela, cuando vos estés, abrí el micrófono y te pasamos la palabra, ¿está bien? Así que tranquila, cuando vos, a tu tiempo, no te apresures. Vamos con Caro y después va a seguir Emilio. Si Caro está por ahí o vamos... ¿Estás, Caro? Muy bien. Bueno, mi palabra por el programa en general es descubrimiento y por esta clase en particular es autoevaluación. Muy bien, muchas gracias, Caro. Emilio, después de Emilio sigue Lore. Bien, bueno, yo del programa, Dani, me llevo mucho aprendizaje y de esta clase me llevo mucha motivación. Buenísimo, Emilio. A meterle pata con todo, ¿eh?
Vamos con Lore y después va a seguir Laura. Bien, el general, empoderamiento, y de hoy, motivación. Muy bien, Lore, métale para adelante, no se quede, por favor. Vamos con Laura. Bueno, del programa en general me llevo muchas herramientas y clase a clase, y en particular hoy, mucha confianza y profundización en las relaciones entre nosotros. Excelente, gracias Laura. Voy a pasar una mención comercial, pero que no tiene ningún tipo de intención, pero tiene que ver con los productos que veo atrás que vende Laura, que se llaman Just. Hay uno que yo uso particularmente y que me ayuda muchísimo para mi equilibrio emocional, que se llama Guduchi. Guduchi es el nombre, se llama así, Laura. Guduchi, muy bien, que es como un rolón, que yo te recomiendo que si querés levantarte de ánimo, o a veces estás medio caído, la energía está muy bajo, te pasás un poquito de Guduchi en los ganglios, en esta zona, y yo lo utilizo acá también en este huequito donde hay una glándula que se llama el timo, que es la glándula que regula el sistema inmunológico, y realmente ayuda muchísimo. Así que ya he hecho la mención comercial, pero me salió de corazón porque realmente hace años que lo utilizo, incluso después que doy un seminario, cuando estoy trabajando con mucha gente, que hay mucha energía que se te queda pegada cuando hago ese tipo de trabajos, utilizo el Guduchi como una primera medida antes que me pueda dar una ducha. Así que te lo recomiendo si en algún momento tenés la oportunidad de probarlo, a mí me da resultado. Gracias. Ah, ahí tenés, mirá, ahí está. Ah, muy bien, lo tienen ahí, muy bien, muy bien. Bueno, después de esta mención, Laura me va a enviar 12 Guduchi. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. Está para sacar una foto, Lore también, las dos, Sí, ahí se ve el cartelito atrás, de fondo, atrás de muy Lore bien. también. Bueno, cuando hagamos algún presencial que vengas, Laura, vas a traer Guduchi para compartir, así que nos vamos a poner un toque de Guduchi. Es lo que se usa hoy, ¿viste? Nada de perfumes importados, te pones Guduchi, te levanta, es antiestrés, te levanta, realmente levanta, ¿eh? O sea, funciona, realmente levanta. Así que se lo recomiendo. Muy bien, vamos a continuar con el compartir. Estela, veo que estás con el micrófono habilitado, así que aunque sea sin cámara, pero con el micrófono habilitado, ¿qué te llevas del programa y qué te sirvió de este encuentro? ¿Estás, Estela? Bueno, vamos a continuar. Cuando aparezca Estela, comparte. Adriana, ¿podrías compartir? Después sigue Seba. Sí, Daniel. Bueno, del programa en general me llevo crecimiento personal. Y de esta Muy bien. clase en particular, autogestión. Buenísimo, muchas gracias, Adriana. Seba. Del programa en general me llevo mayor autoconocimiento, y de esta clase en particular, reconocimiento de emociones y aprender a hablar con las emociones. Me gustó eso. Bueno, esa se la sugiero, pruébenla porque realmente funciona, hay mucha información valiosa ahí. Vamos a ir con Alejandra y después va a cerrar Ceci, y si logra conectarse Estela también va a hacer su cierre. Ale, ¿cómo estás? Hola a todos, disculpas que estoy así pero tengo poca señal, estoy de mi hermana. Del programa, Dani, me llevo un gracias inmenso para ustedes los coaches. Soy una agradecida de la vida que llevo, y esta es una cosa más por la que tengo que agradecer. De esta clase de hoy, en esta semana particularmente y la anterior, las emociones fueron un volcán. Así que muchas gracias por esto último que vi, este ratito que estuve, porque tengo que acomodarlas un poco y gestionarlas. Sé muy bien, aprendido con Marchetti, aprendido con mis coaches de PNL, que podemos todos, absolutamente todos podemos gestionar nuestras emociones para poder ser lo que realmente queremos ser. Así que emociones al volcán. Muchas gracias, Alejandra. Estela, no sé si estás por ahí. Me estoy acercando como que la estuviera tocando, ¿viste?
Una sola cosa, yo amo Just, Daniel. Bueno. No es el único producto que uso el que vos usás, pero amo Just. En mi casa Bueno, no hay remedios. espectacular, buenísimo. Vamos con Ceci. Bueno, Dani, y a todos. Yo del programa voy aprendiendo de todo, ya vengo hace muchos años y soy una agradecida, pero además de los conocimientos que seguimos incorporando y que seguimos afianzando, yo me llevo, tengo conmigo, no me los llevo, que siguen quedando, es todas estas personas nuevas que conocí a partir de esta situación que estamos viviendo, y con todos y cada uno me voy comunicando y vamos teniendo como pequeños grupos. Te cuento que Caro nos enseña a bailar los días lunes, Pami nos pasa meditaciones, Laura nos muestra su ciudad, bueno, con Andri que hablamos, pues ya la conocemos de hace un tiempo, bueno, todos, no los voy a ir nombrando, pero todos me van compartiendo algo, y para mí, que mi familia es muy chiquita porque es Ati y yo, nada más, todos son parte, y bueno, y hay muchos que también hoy no están, porque miran después grabado, y porque por alguna razón no han podido estar hoy. Yo también entré tarde porque estaba con otra cuestión, pero yo soy agradecida a la vida que me ha permitido estar cerca tuyo, Dani, y aprender mucho de vos, y eso también me ha traído todas estas lindas personas con las cuales compartimos no solamente este espacio, sino también con otros docentes, y también espacios que son nuestros, que nos hemos hecho grupitos de WhatsApp y nos vamos dando buena energía. Así que felicidad y agradecimiento son mis dos palabras. Muchas gracias, Ceci. Estela parece que no se ha podido conectar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vamos a ver conmigo, nos vemos el 5 de noviembre. Tenemos el último encuentro, que es también de inteligencia emocional. Así que muchísimas gracias. Les doy, te deseo que tengas, no lo mejor, sino extraordinario el nivel de éxito, de alegría, de motivación, de entusiasmo, de todo lo que necesites en este momento, que te sea multiplicado, porque realmente estás dando un paso importante en tu autoconocimiento. Metele mucha pila, mucha garra, mucho entusiasmo. Este es un momento para ser muy creativos, para saber que vos podés. Así que te dejo con eso y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Chao. Nos saludamos. Gracias. Chao, Dani, chao, chicos. Gracias. Gracias.